Desde que tengo memoria, las Navidades eran en casa de mi tía Miriam. Una mansión enorme, adornada hasta el techo con luces brillantes, coronas carísimas y un pino que parecía sacado de una película. Ahí todo brillaba, excepto yo. Siempre me hacían sentir como si estorbara, como si fuera un mueble viejo entre los lujos de su mundo. Mi mamá y yo íbamos con la mejor ropa que podíamos pagar, pero eso nunca fue suficiente para ellos. A mi tía le encantaba recordarnos nuestro lugar, con comentarios disfrazados de amabilidad que dolían más que una bofetada. «¡Ay, qué linda tu blusa! ¿Es de segunda mano?», decía, riendo con su copa de vino en la mano, mientras sus hijos se burlaban sin pudor. Yo aprendí a sonreír y a tragarme las lágrimas. Pero esa última Navidad, la Navidad que cambió todo, no fue como las otras. Fue la noche en que me quebré, y también la noche en que me reconstruí. La invitación llegó como siempre, con esa letra cursiva impresa y tono condescendiente. «Te esperamos en nuestra cena familiar. Como siempre, eres bienvenida». Pero este año, algo dentro de mí se removió. Yo ya no era la niña tímida que se escondía detrás del vestido heredado de su prima. Había trabajado en silencio durante años, día y noche, construyendo algo propio. Pero nadie de mi familia lo sabía, ni siquiera mi madre. Había mantenido todo en secreto, esperando el momento justo. Y esa cena de Navidad sería mi escenario. No buscaba venganza, buscaba dignidad. Y si para eso debía soportar una última humillación, estaba lista. Llegamos puntuales, como siempre. Mi madre, con su peinado sencillo y su vestido cuidadosamente planchado, sostenía una caja de galletas que horneamos nosotras mismas. Era su forma de agradecer, aunque nadie allí valoraba ese gesto. Al cruzar el umbral de aquella casa, el aire se volvió más denso. Luces cálidas, música suave de fondo, copas de cristal tintineando, y las miradas. No eran abrazos lo que nos recibía, eran ojos que evaluaban, que comparaban, que juzgaban. Apenas dimos 3 pasos y ya escuché el susurro de mi prima Daniela. Pensé que este año vendrían vestidas mejor. Tragué saliva. Mi madre fingía no oír. Yo solo observaba. Ya no me dolía como antes. Algo en mí se había endurecido. Algo en mí estaba más despierto que nunca. Mi tía apareció radiante, con su vestido rojo escarlata ajustado al cuerpo y un collar de diamantes que no podía ser más ostentoso. Se acercó, nos dio un beso frío y lanzó su primer comentario venenoso de la noche. «Qué bueno que vinieron. Siempre es bueno tener ayuda con los platos». Su risa retumbó en el salón. Algunas personas la acompañaron con sonrisas incómodas, otras fingieron no oír. Pero yo no. Esta vez no. La miré directamente, sin bajar la cabeza, y ella lo notó. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Solo una, pero fue suficiente para saber que había sentido la diferencia. Yo ya no era la misma. Nos acomodaron en la mesa de siempre, cerca de la cocina, lejos del centro. Era su forma de decir que éramos invitados, de segunda categoría. Pero acepté el lugar sin protestar. Mi plan no necesitaba escándalo. Necesitaba silencio. Discreción. Porque lo que nadie sabía es que esa cena iba a ser una despedida simbólica. Yo no regresaría jamás como la sobrina pobre. Esa noche marcaría el fin de un ciclo, y lo haría con elegancia, con inteligencia y con poder. La cena transcurría con la misma coreografía hipócrita de cada año. Copas alzadas, brindis por logros ajenos, risas huecas, historias contadas con exageración, todo para aparentar. Yo me mantenía serena, con una sonrisa ligera, escuchando más de lo que hablaba, porque aprendí que en los silencios ajenos se esconden las verdades más ruidosas. Mientras mi prima Daniela presumía su viaje a París y el nuevo auto que papá le regaló por portarse bien, yo observaba cómo mi tía buscaba cada excusa para mostrar su poder. «¿Puedes ayudar con las servilletas, por favor?», me dijo con tono dulce, pero con una intención clara. Me levanté sin discutir. Tomé las servilletas, pero mientras las acomodaba, vi mi reflejo en la copa de cristal. Y me vi distinta. Vi a la mujer que había sobrevivido a humillaciones, rechazos, burlas, y que había construido, con esfuerzo propio, un negocio que ahora daba frutos. Justo ahí, mientras colocaba la última servilleta, escuché su voz. A veces pienso que si no fuera por nosotras, esta niña no tendría ni dónde pasar la Navidad. El comentario fue lanzado con elegancia venenosa, frente a todos. Algunos rieron. Otros callaron.
Mi madre bajó la mirada. Yo no esta vez. Caminé con calma hasta mi asiento, me serví vino y la miré directamente. No dije nada aún, pero mi silencio hablaba. El momento llegaría y lo haría con fuerza. Fue en ese instante que decidí hacer mi primer movimiento. Tomé mi celular, envié un mensaje, solo 2 palabras. Adelante, ahora. Luego guardé el teléfono. Nadie notó nada. Continuaron hablando, comiendo, riendo. Pero a mí me temblaban las manos, no de miedo, sino de anticipación. Afuera, muy cerca, alguien se preparaba para entrar. Alguien que haría que todas las piezas encajaran, porque esa noche no solo quería dignidad, quería que ella entendiera lo que significaba subestimar a alguien durante toda una vida, y hacerlo frente a una mesa llena era la forma perfecta de empezar. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. 5 minutos después de enviar el mensaje, escuchamos un timbre en la entrada. Nadie pareció darle importancia al principio. Una de las empleadas fue a abrir, mientras la conversación giraba alrededor del nuevo viaje de mi primo a Dubái. Pero cuando la mujer regresó apresurada y susurró algo al oído de mi tía, el ambiente cambió. Miriam frunció el ceño y, con tono molesto, preguntó en voz alta: ¿Quién manda traer eso ahora? Todos voltearon. Eso era un grupo de personas que entró por la puerta principal con cámaras, luces y una enorme caja decorada como regalo. Era mi equipo. Sí, ese era mi equipo. Yo había fundado mi propia empresa de catering de lujo meses atrás, y esta cena sería su primer evento público oficial. Mi evento, mi mesa, mi historia. Y ella aún no lo sabía. Mi madre me miró confundida, y cuando me levanté de la mesa y caminé hacia el centro del salón, todos callaron. Respiré hondo. El corazón me latía en los oídos. Buenas noches a todos, dije con voz firme. Sé que muchos no entienden lo que está pasando, pero permítanme explicarles. Esta cena navideña, organizada cada año por mi tía Miriam, será diferente, porque hoy, por primera vez, todo lo que están por degustar fue preparado por mi empresa. Y esta caja contiene los primeros menús oficiales de mi compañía. Comenzamos hoy, aquí, en esta casa. El silencio era absoluto. Todos me miraban como si no entendieran si era una broma, una provocación o un acto de locura. Mi tía se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con los ojos abiertos de furia, y entonces solté la frase que llevaba años guardando. Que gracias por invitarme cada año, tía. Pero este año, usted es mi clienta, aunque aún no lo sepa. La expresión de mi tía era una mezcla de incredulidad y humillación contenida. El salón entero se sumió en un silencio pesado. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera mis primos, que solían tener una opinión para todo. Miriam intentó recuperar el control. Esto es ridículo. ¿Tú planeaste esto para burlarte de mí? Su voz temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo, vergüenza pública. Me acerqué con calma, sin altivez pero con firmeza, y le respondí: no vine a burlarme de usted. Vine a agradecerle, porque cada humillación, cada desprecio, cada palabra que me hizo sentir menos, me enseñó a quererme más, me empujó a salir adelante. Usted fue mi mejor maestra, aunque nunca lo supo. Mi madre seguía sentada, en shock. Me acerqué a ella, le tomé la mano y le susurré: esto es por nosotras, mamá. Y entonces el equipo desplegó la caja. Dentro había individuales bordados con las iniciales de mi empresa, copas grabadas a mano y tarjetas personalizadas para cada comensal. La cena que tanto esperaban ya no era obra de chefs extranjeros ni de lujos contratados por agencias. Era mi creación. Desde los sabores hasta la presentación, mi trabajo, mi talento, mi venganza silenciosa. Miriam se quedó sin palabras. Por primera vez en años, no supo qué decir. Y entonces, una de las empleadas, esa que siempre nos servía con ternura cuando éramos tratadas como invisibles, se acercó a mí y dijo: señorita, su mesa ya está lista. ¿Desea que la prepare en el comedor principal? Mi tía se giró como si hubiera recibido una bofetada, porque esa era su mesa. Y ahora,
Le tocaba a ella mirar desde un rincón. Mientras la mesa se transformaba ante los ojos de todos, cada mantel, cada plato, cada detalle hablaba de algo más profundo, de historia, de cicatrices, de lucha. Mis tíos murmuraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Algunos estaban incómodos, otros, genuinamente impresionados. Pero fue mi prima Daniela quien no resistió. ¿Y ahora resulta que eres chef? ¿Desde cuándo? Su tono era ácido, burlón, pero debajo de esa risa fingida se notaba el veneno del ego herido. Caminé hacia ella con tranquilidad y respondí: no soy solo chef, Daniela, soy empresaria, y esta no es mi primera cena. Solo es la primera en la que ustedes me miran igual, aunque yo ya haya dejado de querer ser parte de esto. Su rostro se desfiguró. Intentó soltar otra burla, pero su padre la detuvo con una mirada. Nadie quería seguir exponiéndose. Porque, por primera vez, el peso de la vergüenza estaba de su lado, y eso dolía más que cualquier comentario. Mientras tanto, mi equipo colocaba los últimos arreglos en la mesa: velas encendidas, flores elegantes, platos servidos como en los restaurantes más exclusivos. Y allí, en el centro, una pequeña tarjeta con mi nombre como directora general. No necesitaba decir más. El mensaje estaba dado. La sobrina pobre no solo había vuelto, había regresado para brillar. Mi madre lloraba en silencio. No por tristeza, sino por algo que en ella era raro: orgullo. Se levantó, me abrazó y dijo en voz baja: tu abuela estaría tan feliz. Y eso me quebró por dentro, porque en ese momento supe que no estaba haciendo todo esto solo por mí. Lo hacía por todas las mujeres de mi familia que fueron silenciadas, ignoradas, reubicadas en las esquinas. Esta mesa no era venganza, era justicia emocional. Cuando todos se sentaron, notaron que algo había cambiado. El orden de los lugares ya no era el mismo. En el centro, donde siempre se sentaba mi tía, estaba ahora mi madre. Nadie dijo nada, pero el silencio hablaba. Ella, que toda la vida había sido tratada como la hermana menor fracasada, ahora ocupaba el lugar principal. Yo me senté a su derecha. Mi tía, en cambio, quedó al extremo, justo donde nos ponían a nosotras cada año. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La empleada que antes nos ignoraba, la más joven, la que aprendía de las otras, se acercó a mi tía con un tono claro. Señora, si quiere ayudar con la reposición del pan, hay espacio en la cocina. El impacto fue inmediato. Algunos rieron discretamente. Otros fingieron no haber oído. Pero Miriam palideció. Durante segundos no supo cómo reaccionar. Luego sonrió, falsa, como si todo fuera un chiste de mal gusto. Claro, querida, era broma, dijo, aunque nadie se había reído. Se levantó con lentitud, caminó hacia la cocina y no volvió por un largo rato. Yo no me sentía triunfante. Me sentía liberada. Cada minuto que pasaba, mi pecho respiraba más leve, porque entendí que la humillación no se combate con gritos, sino con logros. Esa cena era un espejo para todos, un espejo que les mostraba quién había crecido y quién seguía atrapado en su soberbia. Y entonces, entre copa y copa, alguien se levantó para brindar. No fue un tío, ni un primo. Fue la misma empleada mayor que siempre nos sirvió con ternura en cada Navidad. Ella levantó su copa, miró a mi madre y dijo: por las mujeres que nunca dejaron de creer, y por las que, aunque nunca fueron reconocidas, nunca se rindieron. Las copas tintinearon, y yo, con lágrimas contenidas, supe que ya no había vuelta atrás. La mesa ahora era mía, nuestra. Pasaron los minutos. La comida se servía con elegancia, y el ambiente era otro. Ya no había esa tensión fingida, esa competencia disfrazada de celebración. Ahora reinaba un respeto distinto. Muchos no sabían cómo dirigirse a mí. Algunos evitaban mi mirada, otros se acercaban con una sonrisa forzada, preguntando sobre mi empresa como si jamás hubieran ignorado mi existencia. Yo respondía con cortesía, pero sin abrir espacio para hipocresías. Porque en esa casa aprendí que los mismos que te aplauden por conveniencia, ayer te señalaron por prejuicio. Y yo no había olvidado ninguno de esos gestos. Perdonar no es oprimir el recuerdo, es aprender a no repetirlo. Entonces Miriam regresó. No dijo nada.
Se sentó en silencio, en el mismo rincón que yo había ocupado tantos años. Ya no tenía esa mirada altiva, ni la sonrisa sobradora. Parecía más pequeña, más contenida. La soberbia había sido devorada por el silencio. Me observó de reojo. Yo sabía que su mente estaba girando, buscando recuperar el control, el poder. Pero ese lugar, esa noche, ya no le pertenecía. Fue cuando decidí ir hacia ella. Caminé con paso firme, tomé una copa y la coloqué frente a ella. Sé que esto no es lo que esperaba, tía, pero lo hice con respeto, no para humillarla, sino para mostrarle que su mirada sobre mí estaba equivocada. Ella levantó los ojos, y por primera vez, no había furia en ellos. Había otra cosa, duda, y quizá culpa. No esperé respuesta. Regresé a mi asiento, y el brindis siguiente fue por los sueños que nadie ve, por las batallas que se libran en silencio, por las mujeres que, calladas, se hacen imparables. Y mientras las velas seguían ardiendo, sentí que esa noche sería recordada no por el escándalo, sino por la dignidad, porque la verdadera venganza no es destruir al otro, es reconstruirse delante de quien te quiso rota. La noche seguía avanzando y los platos comenzaban a retirarse. Algunos de los invitados empezaron a irse temprano, tal vez incómodos, tal vez reflexivos. Otros permanecían callados, observando cada movimiento, como si aún no pudieran procesar que la sobrina invisible se hubiera convertido en la mujer que acababa de redibujar el mapa familiar. Yo no hablaba mucho. No hacía falta. Las acciones ya habían dicho todo. Fue entonces que ocurrió algo que me sorprendió. Mi primo Joaquín, sí, el mismo que solía burlarse de mí cuando apenas era adolescente, se acercó a mi madre con una copa en la mano. Tía, debo decir que lo que su hija ha logrado es admirable. Mis respetos. Su voz no tenía ironía, no había burla, solo un reconocimiento que, aunque tardío, tuvo el peso de una disculpa silenciosa. Mi madre apenas alcanzó a sonreír. Tenía los ojos húmedos. Minutos después, con el postre servido, me levanté con calma y caminé hacia ella. Abrí una pequeña caja de terciopelo y saqué un broche antiguo, uno igual al que mi abuela usaba en las fotos que guardábamos con cariño. Es de ella, mamá, pero ahora es tuyo. Fue el único momento en que sentí las lágrimas recorrerme sin resistencia. Porque en ese gesto, yo le estaba devolviendo algo más que una joya. Le entregaba la dignidad que tantas veces le negaron, el lugar que merecía desde siempre. Ella me abrazó fuerte, y por primera vez entendí que esa victoria no era solo mía, era también suya, de todas nosotras. Cuando abrí los ojos, vi a mi tía Miriam comiendo lentamente, sin levantar la mirada. Ya no era la anfitriona, ni la figura central, era solo una invitada más. Una invitada en la mesa que yo había puesto, y ahí, en ese silencio incómodo que nadie se atrevía a romper, supe que mi venganza estaba completa. No fue ruidosa, no fue cruel, fue justa y fue elegante. Después del postre, la mayoría de los presentes empezó a despedirse, pero no fue como otros años, cuando se marchaban entre risas fingidas y abrazos plásticos. Esta vez, salían en silencio, con miradas que decían más que 1000 palabras. Algunos me felicitaron en voz baja, como si aún les costara reconocer que la misma mujer que solían ignorar ahora era quien había sostenido toda la velada con elegancia, clase y poder. Mi madre, aún sentada, sostenía el broche entre los dedos como si fuera un tesoro. Yo la observaba desde la distancia, sabiendo que esa imagen quedaría grabada para siempre en mi memoria. Faltaban solo unos pocos cuando Miriam se levantó finalmente. Caminó hasta el centro del salón con pasos lentos, y aunque su cuerpo aún reflejaba cierta altivez, sus ojos ya no brillaban igual. Me miró de frente, respiró hondo, y con una voz apenas audible dijo: «No imaginé que fueras capaz de algo así». Yo no respondí, solo la miré con serenidad. «Y aún así», continuó, «quisiste hacerlo aquí, en mi casa». Su tono no era de reproche, era de derrota. Entonces me acerqué un paso, y con voz clara le respondí: «No, tía, esta noche no fue en su casa, fue en mi mesa, y usted fue la invitada». Se quedó en silencio, ni siquiera pestañeó, pero bajó la cabeza, y eso, viniendo de ella, fue el gesto más grande que podía recibir. Antes de irse, mi tía se acercó a mi madre. No hubo disculpas, ni palabras dulces,
solo un apretón de manos que decía mucho más que cualquier discurso. Tal vez no era el perdón lo que esperábamos. Tal vez solo queríamos respeto. Y por primera vez en años, lo habíamos ganado. Sin gritos, sin súplicas, solo con hechos. La casa quedó en silencio. Solo quedábamos mi madre, yo y 2 personas de mi equipo que ayudaban a recoger los últimos detalles. Afuera, las luces navideñas seguían encendidas, titilando como si nada hubiera pasado, como si esa noche no hubiese marcado un antes y un después en mi vida. Caminé lentamente hacia la cocina, donde pasé tantas navidades cortando pan, lavando platos, escuchando risas lejanas. Me detuve frente al fregadero y por un instante respiré hondo. No porque necesitara hacerlo, sino porque sabía que en ese lugar exacto, donde tantas veces me hicieron sentir menos, acababa de sembrar la raíz de mi nueva historia. Una donde ya no existía vergüenza, solo orgullo. Mi madre se me acercó. Me abrazó por la espalda como hacía cuando era niña. Estoy cansada, pero feliz, dijo. Yo asentí, sin poder responder. Había algo sagrado en ese momento. Algo que no necesitaba palabras. Cerré los ojos. Recordé los años de esfuerzo, de trabajo silencioso, de noites sem dormir. Recordé las entrevistas que me negaron, los cursos en línea que hice a escondidas, los primeros clientes que atendí fingiendo que ya tenía un equipo. Todo eso, cada caída, cada humillación, me había traído hasta aquí. Y ahora, finalmente respiraba en paz. Caminamos por última vez por ese salón. Mi madre se detuvo en la puerta y me miró. ¿Volverías el próximo año, si te invitan? Pensé unos segundos. Tal vez, respondí, pero solo si lo hacemos como lo hicimos hoy, de pie, con dignidad, y desde la cabecera. Ella sonrió. Era suficiente. No necesitábamos pertenecer. Ya no. Habíamos construido nuestro propio lugar, nuestra propia mesa. Esa noche, ya en casa, no pude dormir. Me senté frente a la ventana con una taza de té entre las manos, viendo cómo las luces de otras casas parpadeaban a lo lejos. Pensaba en todo lo que había sucedido, pero sobre todo, en lo que no se dijo. En cada silencio que cargó más peso que una ofensa. En cada mirada que antes me hacía sentir invisible y ahora buscaba una explicación. Había algo profundamente simbólico en todo eso. La venganza no fue contra ellos. Fue a favor de mí. No regresé para hacerlos sufrir. Regresé para demostrar que no podían definirme, ni sus palabras, ni sus desprecios, ni sus burlas. Solo yo tenía el poder de escribir mi historia. Revisé mi celular. Decenas de mensajes de mis colaboradores felicitándome por la perfecta ejecución del evento. Uno de ellos escribió: «Jefa, se notaba que no era una cena más. Se sentía como un cierre, o un renacimiento, y tenía razón. No era solo una victoria profesional, era una liberación emocional. Me liberaba de años de sentir que debía probar algo. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Porque esa noche, por fin, había ocupado mi lugar natural. El de una mujer que no se arrodilla, que no pide permiso, que llega y toma el espacio que se ganó. Volví a mirar hacia afuera, respiré profundo. Sabía que muchas cosas cambiarían después de esa cena. Tal vez me hablarían diferente, tal vez intentarían acercarse, pero eso ya no me importaba. No buscaba aceptación, porque cuando aprendes a respetarte, ya no necesitas que nadie más lo haga por ti. Y esa, entendí, fue mi verdadera venganza. No cambiar a los demás, sino cambiar lo que yo creía de mí misma. Pasaron los días, y como lo imaginé, los ecos de aquella noche comenzaron a extenderse por la familia. Me llegaron comentarios de todo tipo, algunos llenos de asombro, otros de incomodidad, y los más sutiles, de envidia disfrazada de halago. «Qué elegante todo lo que hiciste, aunque un poco exagerado, ¿no crees?», escribió una prima. Otro mensaje decía: «Mi mamá aún no supera la cena, pero al menos ya entendió que no debe menospreciarte más». Sonreí, no con ironía, sino con certeza, porque entendí que no todo el mundo celebra tu vuelo cuando está acostumbrado a verte en el suelo. Pero eso ya no me detenía. Yo no necesitaba aprobación,
Solo necesitaba mantenerme fiel a quien me había convertido en esa noche. Mi madre, en cambio, empezó a recibir llamadas de tías lejanas, algunas con remordimiento, otras solo por curiosidad. Ella les respondía tranquila, como si hubiera esperado años por ese momento. Pero hubo una llamada en especial que la hizo llorar. Una hermana que vivía en otro estado, con quien casi no hablaba, le dijo: «Siempre pensé que tú habías fallado como madre, pero después de lo que vi y escuché, sé que lo hiciste mejor que todas nosotras. Criaste a una reina en medio del polvo». Cuando me contó eso, me quebré, porque por fin alguien le dio a ella el lugar que siempre mereció, el reconocimiento silencioso, pero poderoso. Y mientras tanto, mi negocio despegaba. La cena en casa de Miriam se volvió mi carta de presentación. Las fotos circularon en redes, clientes nuevos llegaron por recomendación. Pero más allá del éxito, había algo que me importaba más: la paz. Esa paz que solo se consigue cuando dejas de mendigar afecto y empiezas a sembrar respeto. Semanas después, llegó otra Navidad. Pero esta vez, todo era distinto. No hubo invitación formal, ni tarjeta impresa, ni la típica expectativa alrededor de la gran cena en casa de Miriam. Algo había cambiado en la estructura familiar. Todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. La mesa central ya no le pertenecía a ella. El poder simbólico se había movido. Y aunque mi tía seguía siendo parte de la familia, ya no era el centro. Esa Navidad la celebramos en nuestra casa. Mi madre, yo, algunos amigos cercanos y unas cuantas tías que, con humildad, nos pidieron sumarse. No hubo lujos excesivos, pero hubo algo que nunca habíamos tenido: respeto, calidez y verdadera igualdad. Antes de servir la cena, mi madre se levantó y me llamó al centro. Quiso decir unas palabras. Yo no esperaba nada, pero su voz firme y temblorosa al mismo tiempo me atravesó el pecho. Mi hija no solo cambió su vida, cambió la mía. Y cambió también la historia de todas las mujeres de esta familia que un día fueron silenciadas, empujadas a un rincón. Hoy, esta mesa es para nosotras. Es nuestra. Todos aplaudieron. Algunos lloraron. Y en ese instante, supe que no solo habíamos ganado terreno en lo material, habíamos recuperado algo mucho más profundo: el derecho a existir sin miedo, sin vergüenza y sin permiso. Nos sentamos a cenar entre risas, historias sinceras y abrazos que no pesaban. Nadie nos miraba como las pobres. Nadie esperaba que nos levantáramos a servir, porque ahora éramos las anfitrionas, no por venganza, sino porque nos lo habíamos ganado con dignidad. Y el lugar que una mujer se gana con dignidad, nadie se lo vuelve a quitar. Unos días después de aquella Navidad, recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi casa. Al abrirlo, reconocí de inmediato la caligrafía. Era de mi tía Miriam. Adentro, una sola hoja doblada con una nota escrita a mano. No sé si merezco tu perdón, pero después de todo lo que vi, lo que sentí y lo que comprendí, solo quiero que sepas que me equivoqué. No con una, sino con muchas mujeres de esta familia. Y tú me lo hiciste ver sin levantar la voz. Te deseo una vida plena. Y si alguna vez me necesitas, aquí estoy. Miriam. Respiré hondo. No lloré. No sentí triunfo. Sentí alivio. Porque entendí que, a veces, la mayor venganza no es la derrota del otro, sino su transformación. Guardé la carta sin responder. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba cerrar nada. Lo que tenía que decirse ya se había dicho. Y lo que tenía que demostrarse ya había sido visto. Miré alrededor de mi casa, pequeña pero llena de sentido. Mis fotos, mis recuerdos, los libros que me acompañaron en mis días más oscuros, y sobre la repisa, el broche de mi abuela, brillando, no como adorno, sino como símbolo de una herencia reconstruida, una cadena rota, un legado redimido. Y para quienes aún creen que hay lugares donde una mujer debe quedarse callada, solo tengo una respuesta: cuidado. Porque algunas de nosotras sabemos servir la mesa, pero también sabemos levantarla, con fuerza, con inteligencia y con elegancia, como lo hicimos esa noche. La noche en que la sirvienta se convirtió en la dueña de la fiesta. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido,
Comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces, el mayor grito es el silencio.